que cuando lo ponemos, por defecto viene en automático, y cuando se siente invadido el Wi-Fi, o sea, el canal del modem, pues lo que hace Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. ¿Qué tal, amigos de Cable Info? Pues ahora vamos a cambiar el canal de transmisión de Wi-Fi de los modem UBI 1322. Pues vamos a iniciar logueándonos en la IP que viene por defecto, 192.168.0.1. Las credenciales son user y user, en tanto de nombre como de usuario y contraseña. Entonces pues vamos a iniciar logueándonos para que nos dé acceso y poder lograr esos ajustes. Seleccionar el canal de transmisión es muy bueno, ya que cuando lo ponemos por defecto viene en automático, y cuando se siente invadido el Wi-Fi, o sea, el canal del modem, pues lo que hace es de que se brinca, te cancela el Wi-Fi por algunos segundos, puede ser hasta un par de minutos, y brinca de canal, y mientras tanto te desconecta, y esos son los molestos desconexiones que tenemos a cada rato, y por eso es mejor dejarlo en canal fijo. Pero nos preguntaremos si cuál canal ponerle. Pues eso ya depende de cada quien, de dónde esté ubicado tu modem y qué canales son los que están menos saturados, porque hoy en día todos ya están saturados, pero hay unos menos que otros. Te recomiendo que bajes alguna aplicación, una que se llama Wi-Fi Analyzer o algo parecido, que te sirve para monitorear las redes inalámbricas, y ahí tú puedas ver qué canal es el menos transitado o el menos interferido, y ese es el que vas a seleccionar tú. Pues entonces nos vamos a ir aquí donde dice Wi-Fi, y aquí muy importante, vamos a seleccionar canales de 2 bandas. Vamos a presionar aquí donde dice la red 2.4 GHz. Vamos a presionar aquí donde dice Edit. Lo vamos a editar. Vamos a entrar. Y como pueden ver, el canal, el que tiene por defecto, dice automático. Dice Channel Selection, dice Automatic. Nosotros lo vamos a poner a manual. Pero antes de hacer eso, hay que hacerle un ajuste en el tipo de transmisión que va a ser para las tarjetas de red de nuestros equipos. Lo bueno de estos modems no es exclusivo de muchos, de la mayoría, es de que, por ejemplo, la red 2.4G, hoy en día la mayoría de las tarjetas son clasificación N, y ya muy pocas clasificación G. Ya en realidad la clasificación B ya ni ha de existir. Esos salieron hace como 20 años más o menos, entonces dudo que haya equipos todavía con ese tipo de conexión trabajando. Pero para que sea una rentabilidad o le saquemos más provecho al Wi-Fi, vamos a seleccionar solamente G y N. Aclaro, si seleccionando aquí G y N tienes problemas y te desconecta tu equipo, es muy probable que tu equipo ya sea un poco viejito o la tarjeta de red ya esté fallando. Puedes cambiarle de regreso a donde dice B, G y N. Pero en cambio, si tú estás seguro y sabes que tu tarjeta de red es N y los demás equipos son N, te recomiendo que selecciones N, porque es más estabilidad en la señal, y pues no por nada es de la banda 2.4G, pues la N es la mejorcita. Entonces por lo pronto seleccionaremos nada más G y N. Ahora aquí abajito donde está el canal de transmisión, vamos a seleccionar automático. Esta es
el tipo de encripción para tu tarjeta de Wi-Fi, de tu clave. Te recomiendo que le pongas la que dice aquí, la recomendable. ¿Por qué? Porque como dice allá abajito en esa nomenclatura, dice que el modo 811 solamente es compatible con AES, dice, con el mismo que está aquí, recomendable, AES entre paréntesis, ¿verdad? La inscripción. Entonces, si tú estás utilizando N, pues a fuerzas necesitas porque si le dejas el otro que tiene, no te va a funcionar al 100%. Entonces, déjale así como está, como lo estoy dejando, dice recomendable. Este es un ajuste muy importante para que después no tengas problemas en tu conexión. Ahora nos vamos aquí en la parte de abajo. Lo voy a adelantar un poquito. Aquí, donde dice Channel Selection. Y lo vamos a poner, está en automático por defecto, lo vamos a poner manual. Una vez manual se va a abrir este recuadrito. Y está con los canales. Son del 1 al 11. Aquí es como te recomiendo que bajes la aplicación y tú ya veas qué canal es el que es más factible para ti. Entonces, pues no te puedo decir en cuál, pero ya es cuestión de cada quien. Ya una vez que lo hayamos seleccionado, vamos aquí abajo. Y aquí como está 20 y 2040, te recomiendo que la dejes como está, 2040, está perfecto. Ya una vez aquí terminado, vamos a presionarle a guardar los ajustes, porque si no, no se van a guardar y es como si no hubiéramos hecho nada. Una vez presionando ya los ajustes, pues se guardan. Y ahora nos vamos a ir aquí en esta parte. Le voy a regresar un poquito. Aquí en este recuadrito, si tú quieres esconder tu red Wi-Fi, simplemente nomás le quitas esta pestañita a este recuadrito y ya tu red va a ser pues va a estar escondida. No, nadie la va a saber, solamente tú. Entonces así también no la van a poder ver, no saben qué nombre es y no se van a poder conectar. Bueno, no, sí se van a poder conectar con unos programas ahí chuecos, pero pues cuando menos no va a ser tan fácil. Entonces ya esto sería todo por la banda 2.4G. Vamos a hacer lo mismo, presionamos los ajustes, se van a guardar, tardar un ratito y una vez que termine eso, nos vamos a ir sobre la 5G y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a donde dice editar, ¿verdad? Y lo mismo aquí en también, igual donde dice modo, vamos a presionar de modo de seguridad. Lo mismo el que dice recomendable, entonces para que lo tengan así. Y aquí en la parte de arriba, si ustedes se fijan, dice 802, dice 11, dice N diagonal AC. Entonces nada más se van a conectar los que tengan conexión N y AC. Aquí ojo, mucho ojo, si tu tarjeta de red es AC, pues te recomiendo que nomás escojas lo que es AC y no pongas N. Pero si no estás muy seguro, pues déjale N y AC, por favor. Pero no hay que dejarle donde dice A. Si ustedes se fijan, abajito donde está ya iluminado de azul, dice A diagonal N diagonal AC. No le pongan en A, por favor, porque el A es parecido como al B. Salieron hace como 20 años, entonces pues yo dudo que ahorita haya algunos equipos que funcionen todavía con esa tarjeta de red. Entonces les recomiendo que utilicen N y AC. Entonces vamos a seguir aquí. Una vez seleccionado, déjenme adelanto un poquito el video y ahora sí, nos vamos aquí, modo manual. Y el canal, lo mismo, hacemos un monitoreo con nuestra aplicación Wi-Fi Analyzer o algo similar. Y aquí seleccionaremos qué canal vamos a hacer. Y aquí en lo de el ancho de la banda del canal, pues más bien de la onda, déjensela aquí en 20, 40 y 80, que el modem decida. Si sufren algunas desconexiones o lentitudes, pueden cambiarlo a 20, 40, pero aquí en el 20, 40 y 80 está muy bien.
No hay problema. Sobre todo 80 para la 5G es muy buenísima. Y ya no olviden presionar guardar los ajustes. Y ya miren, ya se cambió el canal. Y ya hemos ajustado también la forma de la inscripción del Wi-Fi. Pues hasta aquí con el video, amigos. Espero y les sea de gran utilidad. No olviden dejarme su like, su suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto.